Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría resumir brevemente las cuestiones que entendemos más importantes sobre el capítulo de regla fiscal, ya que es un tema complejo que está generando o podría generar discusiones larguísimas, desviando el foco de la cuestión hacia un campo más ideológico o filosófico, y considero que en esta instancia corresponde adentrarnos en lo concreto del articulado. Es por ello que en esta ocasión prefiero detenerme principalmente en ensayar una explicación de los aspectos técnicos de la materia. Tal como sostuve el día miércoles, cuando tuvimos la discusión general de este proyecto de ley de urgente consideración, la sostenibilidad fiscal es el principal objetivo que tiene esta regla fiscal. Es decir, lo que se procura es lograr que la deuda pública sea sostenible en el tiempo. En primer término, cabe explicar el concepto de sostenibilidad fiscal, que refiere a mantener una deuda pública que el Estado pueda afrontar y que no crezca, o en el mejor de los casos, que disminuya, en términos del Producto Interno Bruto, que es la forma en que se mide. Ahora bien, aclarado el concepto de sostenibilidad fiscal, corresponde definir también lo que entendemos por deuda pública, que es en definitiva el objeto de las disposiciones del presente capítulo. Siendo honesto intelectualmente, no me enfocaré en términos de deuda bruta. Lo correcto, metodológicamente, es tomar en cuenta la deuda neta, que es la deuda bruta menos los activos del organismo que se está observando, sea del gobierno central o del sector público en su conjunto, al que llamamos sector público global o sector público consolidado. Para explicarlo de una forma sencilla, la deuda neta es la deuda bruta menos las reservas del Banco Central, con la salvedad de que los encajes bancarios y otros activos depositados en el Banco Central, que no son activos del sector público, se quitan de la ecuación. Hasta ahora la deuda neta en Uruguay ha sido relativamente sostenible y alcanza el 46-47% del producto. Pero no nos olvidemos que el déficit fiscal ya se ubica por encima del 5% y estamos ante una situación de decrecimiento en el corriente año. En relación a los cuestionamientos que recibió el presente capítulo, referiremos a lo planteado por parte del senador Olesker en la Comisión Especial del Senado. Dicho legislador argumentaba que los datos de 2005 a 2015 muestran que fue posible incrementar el gasto público en términos del PIB y aumentar el déficit fiscal al mismo tiempo que se disminuyó la deuda neta. No podemos soslayar, señor presidente, que dicho periodo fue el de mayor crecimiento económico en la historia de nuestro país. Está claro que la deuda neta disminuyó en términos del producto, pero debemos subrayar que se vivió un boom de los commodities. Como todos recordarán, el precio de la soja llegó a casi $600 la tonelada. Dicha coyuntura excepcional cumplió su ciclo y ahora volvimos a la realidad. El mundo se desaceleró en los últimos años y Uruguay no es ajeno a esta tendencia global. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo se pretende mantener la deuda pública sostenible? Indudablemente, este objetivo clave para las finanzas estatales se logra controlando el resultado fiscal, pero con algunas consideraciones adicionales. En este caso, cabe definir el concepto de resultado de balance estructural. El mismo hace referencia a no considerar, en el cálculo del resultado fiscal, los componentes de ciclo económico y algunos componentes irregulares que podrá especificar el Ministerio de Economía y Finanzas eventualmente. Empiezo por el componente más fácil de entender, que es el irregular. La pandemia que se está padeciendo en todo el mundo podría considerarse como una irregularidad, ya que se trata de un fenómeno impredecible y porque no es algo que suceda con normalidad. Entonces la regla fiscal no necesariamente limita los esfuerzos del gobierno para afrontar la crisis sanitaria. Si el gobierno necesita recursos extraordinarios para paliar los efectos de la pandemia, lo establecerá en el presupuesto nacional como indica el artículo 208 del proyecto de ley. De este modo, de ningún modo se puede aseverar que con la aprobación de esta regla fiscal el gobierno estaría atado de manos para afrontar las urgencias, que a modo de ejemplo se suscitan al padecer esta pandemia. En cuanto al ciclo económico, se podría pensar como una onda. Si lo representamos en papel y si lo dividimos horizontalmente a la mitad, nos queda una parte baja y otra alta. Básicamente lo que se busca es que el resultado fiscal no esté incidido ni por la parte baja ni por la parte alta, para que arroje el resultado estructural de la economía, que no acompañe las oscilaciones del ciclo. Este instrumento se complementa con un aditivo que pretende establecer un tope al incremento del gasto según el crecimiento que se estima tendrá la economía a corto y mediano plazo. A este respecto infiero, en base a algunos comentarios que he escuchado a lo largo del tratamiento de este capítulo en las comisiones de ambas cámaras, que se está malinterpretando cuál es el espíritu de la norma. Lo que se busca es lograr revertir el sesgo procíclico que presenta el gasto uruguayo actualmente
Y me refiero a sesgo, ya que actualmente se gasta más anualmente, independientemente de cuál sea la situación económica del país. En virtud de ello, a mi entender, no podríamos definir el gasto como procíclico. La argumentación a favor de la contraciclicidad del gasto, sobre todo cuando hablamos de gasto social, es un tema en el que la mayoría de los economistas se han puesto de acuerdo. ¿Cuál es el motivo de esto? Lo pongo en palabras de la ministra Azucena Arbeleche por su presentación del tema ante la Comisión Especial del Senado. Las políticas sociales no pueden ir al ritmo del ciclo económico. No puedo gastar más en la política social, invertir más en política social cuando la actividad es mayor y cuando en recesión o hay un declive en la actividad económica, dar marcha atrás. Se entiende entonces que la idea de esta medida es asegurar a las políticas sociales en tiempos de recesión económica. Los señores legisladores de la oposición deberían estar de acuerdo con esta medida, que garantiza que el gasto social no se interrumpa en tiempos de escasez, luego de un previo ahorro en tiempos de vacas gordas, como tuvimos hace unos años, pero lamentablemente no se ahorró. Por su parte, la economista Marcela Bención también intervino en este tema, y cito: justamente no es oposición la regla versus el gasto en la parte baja del ciclo o la regla versus el gasto social, todo lo contrario. La idea es guardar cuando sobra, por así decirlo, para tener cuando escasea. Estimado presidente, creo fervientemente que los señores legisladores podrían llegar a apoyar este capítulo si logran interpretar el articulado con el sentido que se le intentó dar. Vuelvo a una observación que la gran mayoría de los representantes de esta Cámara hicimos en el día miércoles. En el debate de este proyecto se escuchó la opinión de absolutamente todos los que quisieron opinar, a favor y en contra, y se incorporaron modificaciones que sugirieron algunos señores legisladores de la coalición opositora. Por ejemplo, se incorporó una observación del señor senador Mario Vergara sobre los factores excepcionales que pueden afectar el resultado fiscal, ese componente irregular del que hablé hace unos minutos. Y creo que este tipo de cosas, en el marco de un debate serio, arrojan un producto de mejor calidad. Además, ¿por qué no apoyar al gobierno en la toma de un camino alternativo al que se venía adoptando, que claramente no tuvo éxito? Recordemos que la regla fiscal que adoptó la administración anterior fue lo mismo que la nada. En la anterior administración, tal como hice referencia el día miércoles, en reiteradas ocasiones se modificó el tope de endeudamiento de la ley 17.947. Sin lugar a dudas, no hubo disciplina fiscal y ahora estamos ante un leviatán muy difícil de controlar. Y es evidente que el gobierno va a tener un arduo trabajo por delante. Es también de suma relevancia la cuestión de la credibilidad, tal como sostuve el día de la discusión general. No sirve de nada poner metas si las mismas no se van a cumplir. Es preferible poner metas creíbles y cumplirlas para no perder credibilidad ante el mundo. En el eventual caso de que no se cumplan las metas, la ministra Arbeleche remarcó: se va a tener que explicar claramente por qué no se cumplió. Aseveración que surge de las versiones taquigráficas. Por otra parte, al analizar el informe económico financiero de la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal 2019, se darán cuenta de que las proyecciones se alejaron de sus metas en forma sistemática. Asimismo, año a año, la brecha entre lo proyectado en la Ley de Presupuesto 2015-2019 y lo efectivo se hizo cada vez mayor. Adicionalmente, quisiera contestar a las inquietudes de algunos legisladores en cuanto a la certeza del buen funcionamiento de esta regla fiscal. Si bien existe correlación entre la aplicación de una regla fiscal y mejores resultados fiscales, es cierto que no hay evidencia empírica sobre la existencia de causalidad en esa relación. Sin embargo, tampoco existe evidencia de una relación de causalidad entre la aplicación de una regla de este tipo y malos resultados fiscales. Que quede bien claro, esto no es una fórmula mágica que va a solucionar todos los problemas económicos del país. La regla fiscal no soluciona nada en sí misma si no se cuenta con respaldo político. En este sentido, también se necesitan dos cosas. Es indispensable que haya una política monetaria independiente y una correcta gobernanza de las empresas públicas. El cumplimiento de la primera condición es discutible, pero la segunda no existió durante los últimos 15 años y existen casi 2.000 millones de pruebas solamente en ANCAP. Por todo lo anterior digo, señor presidente, que estamos ante una oportunidad histórica de asegurar una rígida estabilidad macroeconómica para el Uruguay durante los próximos años. Esta regla fiscal es parte de las reformas de verdad que necesita nuestro país y es parte de una discusión que en el mundo aún no es moneda corriente. Con estas disposiciones le garantizamos a la ciudadanía un especial y riguroso cuidado de los recursos que el Estado le sustrae todos los días para devolverle en servicios.
Es por ello que invito a los señores legisladores de la coalición opositora a acompañarnos en esta instancia para contribuir unánimemente con lo que entendemos se trata de una herramienta clave para la gestión de las finanzas del Estado. Con respecto al capítulo 2 y 3, Banco de la República Oriental del Uruguay y el Fondo de Estabilización Energética, solicitamos que estos dos capítulos se trataran conjuntamente, señor presidente, porque entendemos que están inspirados en una misma preocupación y que para este gobierno del Partido Nacional será también una gran ocupación. Estamos haciendo referencia nada menos que a las obras de infraestructura, las que resultan de crucial importancia para la vida económica de cualquier país. Señor presidente, estas disposiciones del proyecto de ley de urgente consideración buscan dotar al Estado de más recursos para el desarrollo de este tipo de obras. Últimamente se ha puesto de moda citar al economista Keynes. Yo prefiero citar a un referente de la teoría liberal como Adam Smith, que en su obra principal, La riqueza de las naciones, refiere a la importancia de destinar una parte del gasto público para la infraestructura, que facilita el comercio de la sociedad, como por ejemplo buenas carreteras, canales navegables, puentes, puertos. Entendemos, señor presidente, que las pasadas administraciones podrán haber tenido muy buenas intenciones con respecto a dotar al Uruguay de obras de infraestructura que lograran posicionarlo como un país atractivo para la inversión nacional y extranjera, pero no alcanza con las buenas intenciones. Y la verdad es que los resultados en este aspecto están muy lejos de ser satisfactorios. Necesitamos invertir más y mejor en obra pública, en carreteras, puentes. Al día de hoy, rutas que son de crucial relevancia para muchos sectores de actividad se encuentran en un estado realmente calamitoso, y esto no puede seguir sucediendo. En este sentido, consideramos que la finalidad de estos dos capítulos, de reasignar fondos excedentarios de algunas entidades con buenos resultados financieros para solventar obras de infraestructura que resulten de interés para el Poder Ejecutivo, resulta una medida que puede llegar a ser muy positiva. Con respecto al contenido del capítulo 2 concretamente, el mismo refiere al funcionamiento del Banco de la República y la forma que éste tiene de distribuir sus utilidades. Para contextualizar un poco, originalmente, antes del 2010, las utilidades del Banco de la República se distribuían en la siguiente manera. Un 80% iba dirigido a rentas generales y el 20% restante se destinaba a las inversiones y el resto de la actividad del propio banco. En el año 2010 se hizo una reforma de la Carta Orgánica, a raíz de la cual el 50% de las utilidades se destinaban a rentas generales, el 30% a la creación de un fondo para fomentar proyectos viables y sustentables y el 20% a inversiones y actividades propias del banco. El cambio que está arriba de la mesa en esta oportunidad radica, reitero, en destinar parte de los fondos para el financiamiento de obras de infraestructura que resultan de interés a juicio del Poder Ejecutivo. A su vez, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, reglamentará la forma de funcionamiento de dichos fondos que se crean y dará cuenta a la Asamblea General del destino de las utilidades vertidas que hayan sido utilizadas para estos fines, garantizando de esta manera el debido control parlamentario. Muy similar contenido tiene el capítulo 3, el que refiere a los recursos obtenidos por el Fondo de Estabilización Energética provenientes de la recaudación de UTE. Quiero hacer una breve aclaración a modo de anticiparme una inquietud que fue planteada por algunos legisladores, tanto en la Comisión Especial del Senado como en la Comisión Especial de esta Cámara. Que quede bien claro, señor presidente, la aprobación de la utilización de estos dineros se hará por la vía natural y normal, que es la presupuestal. El plan de obras de infraestructura se tratará en la próxima ley de presupuesto. El señor subsecretario del Ministerio de Economía, Alejandro Irastorza, durante la comparecencia en la Comisión Especial de esta Cámara, dijo muy claramente que no se hará ninguna obra que no se encuentre prevista en dicho plan. Cito sus palabras de forma textual. No estamos pensando en hacer ninguna obra fuera del plan que se va a aprobar, por lo que consideramos que estos artículos están claramente redactados. Para finalizar, señor presidente, yo quisiera hacer una última reflexión. Sin perjuicio de que está bien que el Estado invierta en infraestructura y así favorezca el comercio de los hombres, entiendo que debemos plantearnos el objetivo de explotar a cabalidad los distintos instrumentos que ya nos proporciona nuestro ordenamiento jurídico e implementar otros que se utilizan en el mundo para darle mayor participación al sector privado en este tipo de obras. No solo contribuyendo desde el punto de vista financiero, sino también en la planificación, organización y puesta en marcha de los proyectos de infraestructura, porque nadie mejor que los usuarios conoce qué es lo que se necesita y en qué debemos poner el foco. Muchas gracias.